Llegamos a conocer sobre la presentación del documento, el proyecto de ordenanza, en la que se estipulaba la creación de una empresa pública. Frente a eso, nosotros como empleados y como obreros no tenemos opción de aceptar o rechazar la aprobación de la ordenanza, sino es la Cámara. Sin embargo, como empleados de la prefectura, un grupo de profesionales que la conformamos en distintas ramas y disciplinas, creímos conveniente hacer un análisis de la ordenanza de creación de esta empresa pública. El informe técnico comprende dos cuerpos, un análisis legal y un análisis técnico. En el caso del análisis legal, nosotros llegamos a la conclusión, luego de haber analizado y observado la Constitución primero, la COTAJ, el COA y algunas otras leyes, que verdaderamente carecía de un total desconocimiento en la aplicación de normas que rigen primero la presentación del proyecto de ordenanza. ¿Y por qué llegamos a esta conclusión? Antes de la presentación de la ordenanza, nosotros creemos conveniente, como así debe ser, de que la ordenanza debe venir acompañado de documentos de sustento que justifiquen la presentación y consecuentemente la aprobación de este proyecto de ordenanza. Y sabemos nosotros que para cualquier proyecto necesariamente tienen que haber justificativos legales y justificativos técnicos. Los justificativos legales es el hecho de que prácticamente dentro de la presentación del proyecto de ordenanza no se acompañaban los documentos de sustento que justifiquen la presentación de la ordenanza. Básicamente nosotros visualizábamos también dentro de la ordenanza de que no se dio el debido proceso, no habían situaciones de motivación, la motivación no estaba lo suficientemente justificada y sustentada. Otra de las inobservancias que podríamos decir es básicamente, hace referencia a que la empresa pública versaba sobre muchos propósitos, dentro de los cuales estaba, por ejemplo, actividades económicas, se dedicaba esta empresa a actividades económicas, actividades turísticas, actividades de industria, de transporte, multimodal, estructuras y obras civiles, lo que incumplía lo que establece el COTAJ en su artículo 322, en donde dice: los proyectos de ordenanza, según corresponda a cada nivel de gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentadas con la exposición de motivos. No encontrábamos nosotros, si bien es cierto, dentro del proyecto de ordenanza se establecen los motivos, pero no estaban motivos lo suficientemente sustentados y justificados que determinen prácticamente cuál mismo es el objetivo de la empresa pública. Si bien es cierto, cuando se realizó la aprobación en primera instancia, lo habían hecho por Zoom, lo habían únicamente presentado el proyecto de ordenanza sin legalizaciones, sin firmas, y no se había hecho llegar todos los documentos sustentatorios y justificativos que demuestren del por qué se plantea o por qué se propone ante la Cámara esta ordenanza. El segundo cuerpo que hace referencia al informe técnico es preferentemente del aspecto técnico. En el aspecto técnico habíamos nosotros observado algunas inquietudes que quedaron para nosotros. Si bien es cierto, no se establecen guías metodológicas, no se establecen máximos y mínimos, sin embargo, es importante dar a conocer de que sí hay guías que orienten de manera adecuada la conformación de empresas públicas. Entre las principales que nosotros habíamos y lo ponemos en el documento es, por ejemplo, el análisis de la cobertura del bien o del servicio público, la percepción de la calidad del bien o servicio público desde el punto de vista de los usuarios, la capacidad instalada, utilizada y la demanda de prestación del bien o servicio, el cálculo de costos del bien o servicio público, la identificación de los ingresos por la prestación del bien o servicio público,
análisis del modelo de gestión actual, un diagnóstico cualitativo de cuáles son las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de la prestación del servicio, y un análisis del diagnóstico y modelos de escenarios. Estos son los puntos que nosotros habíamos y que destacamos en el informe del comité técnico que se reunió para hacer el análisis de la ordenanza, que ya estaba reposando porque ya era un documento que ya estaba reposando en Cámara. Es importante también, y nos llamó bastante a nosotros la atención, el hecho de que no había o no existía un esquema del plan de negocios, no había, por ejemplo, un estudio de mercado, no existían las respectivas proyecciones financieras que se basaban en datos reales o estudios realizados previamente antes de establecer como iniciativa la creación de una empresa pública. Entre estos, los aspectos más importantes que nosotros habíamos visualizado en el proyecto de ordenanza y en la inquietud del por qué se presenta el proyecto sin que existieran los documentos, la motivación y la sustentación y la justificación de la documentación que debería acompañar al proyecto de ordenanza. Frente a esta inobservancia, nosotros solicitamos a la prefectura, mediante un oficio, oficializamos conjuntamente con los señores obreros, que se nos permita a nosotros poder obtener esos documentos sustentatorios, justificatorios, para poder también hacer un análisis. Hasta la presente fecha, la prefectura no nos ha entregado, por lo tanto, nosotros no conocemos, ¿no es cierto?, cuál es el diagnóstico, cuáles son los resultados, cuáles son las proyecciones, en base a qué se pretende crear la empresa pública. Nuestro petitorio definitivamente es el hecho de que se revea, que se observe la ordenanza. No es nuestra potestad decir no a la aprobación de la ordenanza, porque hasta eso no podemos. Pero sí llegamos hasta el hecho de decir, señor prefecto, existen falencias tanto legales como económicas, como técnicas, que es necesario revisarlas, porque al fin y al cabo es una empresa que va desde el gobierno provincial, que también va a formar parte del gobierno provincial, que los recursos económicos que genere la empresa van a formar parte también del presupuesto del gobierno provincial, porque se establece del hecho de que cuando haya recursos ya extras o utilidades, estas pasarían al gobierno provincial.